saludo tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal Arquista Constructor. Hoy, mirando esa estructura, las cimbras, bueno, en el montaje de los puentes. ¿Cómo es la precaución que hay que tener en los montajes o desmontajes de las cimbras en la construcción de puentes? Ya sabemos que el montaje y desmontaje corresponden a una empresa especializada. Una cimbra es una estructura provisional en la construcción y bueno, es un elemento importante, la cimbra. Una estructura provisional que requiere un propio peso, un propio proyecto, un propio cálculo, una propia hipótesis de las cargas que se deben tomar, que deben llevar desde el cimiento. Entonces vemos ahí la madera, entonces vemos el recubrimiento, entonces podemos decir la cimbra es visible, pero después bien dice que es una estructura provisional, mientras se endurece el hormigón, mientras se endurece, sí, la placa que va a ir en hormigón. Entonces requiere propio proyecto, la misma cimbra. Es un elemento estratégico. Bueno, no estratégico, no nos suena tan bien. Es algo que nos va a moldear nuestro puente, la cimbra. Bueno, a estas cimbras también las acompañan los diseños, los detalles en medio de los montajes. Ya, para hacer un puente también deben pensar en detalles, en diseños, en detalles de montaje. Mira, es que las cimbras, hay diferentes tipos de cimbras. Y a las cimbras, bueno, a los puentes normalmente, las relacionan también como con torres, que van construyendo torres. Las torres van a ir preparadas con el nombre de arriostramiento horizontal. Esto para evitar pandeos y deformaciones. Esto para resistir las cargas horizontales que puedan llevar. Desde la cimentación de los postes están siendo trabajados. Pues no en vano hay tablones como zapaticos en medio de la base de las torres. Es que mira, la cimentación de las torres es una cosa. La cimentación de las torres es una parte y arriba la cumbre de la torre es otra cosa. Entonces, en la cimentación de las torres son poco rígidas normalmente. Entonces, esto incrementa ellos llaman un asiento diferencial, en donde se incrementan las cargas que han sido previstas en los apoyos. Mira, es que normalmente los tablones nos van a ayudar mucho para incrementar las cargas, pues aumentan las cargas que no han sido previstas. Aumentan cargas cuando no han sido previstas las mismas cargas. Entonces, en los montajes, en los desmontajes de las cimbras, también hay empresas especializadas. ¿Para qué? Pues una cimbra debe ser estable ante el pandeo, pues debe no permitir deformaciones que puedan complicar. Por eso se utilizan algo llamado las contraflechas para evitar las deformaciones. Mira, para evitar problemas en las cimbras, entonces nos apoyamos en que en las torres, en los encofrados, pues debe ser un punto de encuentro importante y una transición se debe hacer también. Pues hay una transición importante, es un punto de encuentro en el cual nos vamos a ubicar. Esa transición importante en la torre, en el encofrado, que varía niveles que corresponden a los perfiles del encofrado, bueno, los perfiles en general de las cimbras, pues van a llevar tablones, que a su vez estos tablones que vemos en los andamios se van a apoyar en que en las horquillas y no son solidarias con el husillo que va en la parte vertical de arriba, con el husillo que la soporta.
pues esto provoca inestabilidad, ok, por lo que hay que montarlas adecuadamente. Ok, ¿qué más tenemos? Que una cimbra, en la construcción, una cimbra, pues debe tener sus coeficientes de seguridad. Una cimbra con un coeficiente 2, pues sería una cimbra normal. Una cimbra con un coeficiente de seguridad de 3 ya es una cimbra no normal, sino estricta. Y nos puede ayudar a entender más o menos cuando haya mayor altura, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos coeficientes de seguridad de 2 y de 3. Depende de las condiciones del montaje. Digamos, un ejemplo, que hayan sido mal repartidas las cargas o mal colocados los perfiles en los pies de las torres, ¿qué pasa? O un ejemplo donde las cargas estén excéntricas sobre los husillos en la parte de arriba. Pueden estar colocados inclinados también los perfiles, originando una pendiente en el tablero. ¿Qué pasa ahí? Pues se complica. Son problemas tener en mente. Entonces hablemos de los tipos de cimbras. Cimbrajes. Una cimentación de cimbra, ¿sí? Para un puente de losa. Una cimentación de las cimbras para un puentes de losas. Mira, es que otra vez, la cimbra es una estructura provisional. Cimbra, ¿qué más sabemos de la cimbra? Una estructura apoyada sobre el terreno. Es como el andamio. El andamio se apoya, una estructura apoyada sobre un terreno y con una suficiente capacidad portante. Debe tener una capacidad portante, importante, capacidad portante importante para poder disminuir algo que ellos llaman los asientos diferenciales. Como así, normalmente se suelen exigir a 10 MPa. Esto es tensión admisible del terreno. Normalmente se suelen exigir a 10 MPa de tensión admisible de terreno. Esto sirve de apoyo a las cimbras tubulares. Entonces pasan de una cimbra, que es una estructura que ha sido apoyada en un terreno, con una suficiente capacidad portante y que con poca disminución de asientos diferenciales. También pasamos a hablar de la normal. Normalmente exigen de 10 MPa de tensión admisible en los terrenos. Debe haber en los terrenos 10 MPa de tensión admisible en los terrenos para que sirva de apoyo a la cimbra tubular. Con esto vamos a compactar el suelo y vamos a mejorar con 30 centímetros de material granular. ¿Sí? ¿Y con qué material va a ser esto? Material granular. También con grava y cemento. También con sajorras. Bueno, más que todo con el material de grava y cemento. Para facilitar el drenaje en caso de que hayan lluvias. Para facilitar las durmientes de madera paralelas o directrices del tablero. Durmientes de madera paralelas o directrices del tablero. ¿Y para qué? Para apoyar los pies de las torres. Se van a apoyar los pies de las torres. El elemento sirve para repartir carga. Que un elemento sirva para repartir cargas. Está muy bien. Un elemento sirva para repartir carga. Y además sirva para reducir las tensiones que han sido transmitidas. Bueno, interesante. Interesante. Mira, vamos a hablar de la cimentación ya no tubular, ¿no? Sino que nos vamos a acercar a lo que son las cimbras auxiliares. ¿Cómo así? Normalmente hay terrenos que son flojos. Un terreno flojo. ¿Y qué pasa con el terreno flojo? Que puede sustituir el terreno
y acuden, para sustituir este terreno, acuden a una cimentación auxiliar. Además, la cimbra debe estar, bueno, estable, debe tener una estabilidad aproximada, como si fuera un terreno terra, ¿qué? Terraplén lateral, próximos a donde están los estribos. Entonces, para ello, se está escalonando en el terreno. ¿Para qué? Para ejecutar pequeños muros de hormigón que nos ayudarán de refuerzo para la seguridad en medio de los apoyos. Bueno, hay una pregunta. ¿Qué si hacemos una pregunta? ¿Qué capacidad portante mínima debe tener una explanada de soportes para construir un paso superior? Ellos llaman paso superior. Un paso superior es como una calzada en el puente. ¿Qué capacidad portante debe tener una explanada, una sección en medio de una cimbra tubular para construir un paso superior? Pues estamos hablando de 1 kp sobre centímetro cuadrado. 1.00 kp sobre centímetro cuadrado. Normalmente la cimentación de cimbra en puentes de losa tiene una disposición en medio de las cimbras, una disposición de cimbras ante las lluvias. Mira, es que puede que estén sobre ríos o sobre alguna torrentera, o puede que hayan lluvias y entonces haya una erosión en el apoyo de las cimbras, generando así un desplome. Pero cuando se ha vertido el hormigón, ¿qué pasa? Se vierte el hormigón y no se ha alcanzado la resistencia adecuada para pretensar este tablero. Entonces se deben soportar su propio peso. Entonces acudimos a una buena práctica. ¿Y cuál es esa buena práctica? Cimentar la cimbra sobre la losa del hormigón. ¿Cómo así? Se debe cimentar la cimbra sobre la losa del hormigón. Pues va a estar protegida lateralmente mediante la escollera. ¿Qué es la escollera? La escollera nos está ayudando a que se proteja lateralmente la losa del hormigón que va en la cimentación de la cimbra. La escollera. También tenemos una buena práctica. Hay que prever una buena práctica. ¿Y cómo así? Alguna zanja que tenga agua arriba para dar salida al agua con una zarza lateral. ¿Cómo así? Que atraviesa la planta del tablero. Atraviesa esa planta del tablero, ¿sí? Como un viento, como que vierta agua hacia abajo. Todo esto hace parte de una cimentación de cimbra. Que sabemos de las cimbras tubulares. ¿Cuándo son las cimbras tubulares? Cuando se exigen 0.10 MPa en las tensiones admisibles en los terrenos. Tensiones admisibles en los terrenos. O sea, TAT. Tensiones admisibles en los terrenos. Sirvan de apoyo. Esto para que sirva de apoyo a una cimbra tubular. Esto para compactar el suelo. Todo esto va a ser mejor con un material granular con 30 centímetros. Material granular que irá con grava y cemento. ¿Para qué? Para facilitar el drenaje en casos de lluvia. Esta grava y cemento va a facilitar el drenaje en caso de que haya lluvia. O en caso de que haya, además, una durmiente en medio de la madera. Esta madera va a estar paralela a la directriz del tablero. Para ello, vamos a apoyarnos en los pies de las torres. Las torres tienen sus pies, en las cuales se van a estar apoyando en los pies de las torres. Es que es un elemento que sirve más que todo para repartir cargas y para reducir la tensión transmitida. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos hablar entonces de lo que son la cimbra, los dos tipos de cimbra.
las dos cimbras más llamativas. ¿Cuáles son? Hay dos tipos de cimbra. Cimbra que es cuajada o la cimbra que es porticada. ¿Por cuál nos vamos? La cimbra cuajada, que tiene como un nombre como de postre. Cuajada. Una cimbra cuajada, por favor. En medio de la construcción de los puentes. Una cimbra cuajada, por favor. Bueno, las cimbras cuajadas se hacen más que todo cuando hay un territorio, un terreno topográfico, cuando no hay obstáculos en medio de este terreno topográfico. Vámonos con la cimbra cuajada, mira que no hay obstáculos en el terreno. Cuando hay una capacidad portante en medio del territorio. ¿Qué es una capacidad portante en medio del territorio? Entonces vámonos con la cimbra cuajada. Cuando hay un paso de vehículos o un paso de corrientes de agua, sí, vámonos entonces con la cimbra cuajada. Mira, una cimbra cuajada, ¿qué características debe tener? Ojo ahí, apuntad, anotad. Las cimbras cuajadas. Nos están hablando de una distribución de cargas. Distribución de cargas en la cimbra cuajada. De forma tal que haya una uniformidad en medio del terreno. Se están distribuyendo cargas. Hay una uniformidad de cargas sobre el terreno. Porque se está distribuyendo de una forma, bueno, no de una forma uniforme. Se llama. Se distribuyen cargas de forma uniforme sobre un terreno. Ah, qué interesante. Sí, mira, es que las cimbras cuajadas pues no son iguales a las cimbras diáfanas. Las cimbras diáfanas son las que vamos a ver a continuación, son las cimbras porticadas. Mira, es que las cimbras tienen esas particularidades. Un ejemplo, se emplean alturas de cuánto más que todo. No son económicas las cimbras, pero hay dos tipos de altura. Una que es de 6 metros o 7 metros, otra que es de 20 o 30 metros. Entonces, cuando hay alturas que, de, que den cuenta de un exceso, ¿qué pasa? Se recurre entonces a emplear algo como torres o cuchillos metálicos. Cuando ya a una altura mayor, de medio, como de 20 metros o de 30 metros, entonces se recurre a las torres, a los cuchillos metálicos. ¿Sí? Mira, ya estamos hablando de torres. Mira, hay unas torres que son normales. Torres normales que se montan a partir de un módulo plano. Una torre a partir de un módulo plano que se está enganchando por medio, no, por las esquinas están enganchadas. Este plano, que es como un segmento, se va enganchando en las esquinas. ¿Sí? Algo normal. Que un módulo se vaya enganchando, pues es parte de una torre normal, una torre que se está montando. A partir de módulos y que en cada módulo se van a enganchar por las esquinas. Sí, son torres, pero también viene la torre que ha sido aplanada. Aplanada. Una torre aplanada, ¿qué pasa con esto? Mira, hay torres aplanadas y es necesario atender a sus apoyos en el terreno. En las torres aplanadas es necesario atender a los apoyos en el terreno y también en el calzado de los pies. Porque en los calzados de los pies está lo que es la placa de los pies. La placa de los pies de los acompañado con los tablones. Entonces, en la placa de los pies de estas torres aplanadas, en la calzado de los pies hay una placa y es de tablón, de madera. Y llevan agujeros para que se puedan clavar los tablones que sirvan de base. Cuando te hablan de torres aplanadas, ¿qué te están sonando? Como que esto es una especie de, no, de ser distinto. Es un calzado con tablones o también las puedes llamar tarugos. No sea tan tarugo, hablando no sea tan tabla, tan cuña. Entonces en el calzado de los pies
es con tablones, es con tarugos, es con cuñas. Mira, en los pies de las torres, entonces van a ver algo que se llaman las placas de los pies, que es donde están los tablones. Y llevan agujeros para que se puedan clavar ahí los tablones que nos sirvan de base, o los tarugos o las cuñas. Bien, en cambio en la parte de arriba, en la parte superior, están los husillos, con H, husillos. Y son las piezas que tienen forma de U. Sí, como si fuera una especie de que llevan los meseros, esta bandejita, ¿sí? Como un usillo, que es como un pocillo, un usillo que va en la parte de arriba de las torres, ¿no? Donde se va a poner el hormigonado y va a ser este segmento del puente. Los usillos tienen piezas en forma de U y reciben unos largones de madera de encofrado. Ellos reciben el largón de madera del encofrado. Y estos usillos se van a conectar con la torre. ¿Mediante qué? Mediante los tornillos de nivelación para darle geometría de cotas del tablero. Bueno, repito, en la parte de arriba de las torres aplanadas están los usillos que tienen forma de U, en donde va a estar soportando, bueno, donde reciben unos largueros de madera y estos van a estar siendo conectados con la torre mediante el tornillo de nivelación para darle una geometría a las cotas de tablero. ¿Sí? Eso ocurre. Eso es parte de la esencia. Mira, es que el sistema de las cimbras cuadradas no, las cimbras cuajadas, en medio de la construcción de puentes, un sistema habitual en medio de la cual vamos a tener que conocer las cimbras tubulares. Sí, es una invitación a conocer las cimbras tubulares, o sea, las cimbras PAL. Estas se pueden hacer en una semana, más o menos. Las cimbras tubulares para una semana con una escuadrilla de 5 operadores, 5 operarios trabajando en una semana hacen la cimbra tubular. Y la cimbra PAL para torres que tengan plantas triangulares y cuadrangulares, ¿no? Plantas triangulares o cuadrangulares. Entonces las torres que van en medio de la construcción de los puentes van a ser triangulares o cuadrangulares. A esto se le suma que cubren la planta de un tablero. Van a estar cubriendo la planta del tablero. Ejemplo, para una mejor estabilidad en medio de una cimbra, ¿qué hay que hacer? Para la estabilidad en la cimbra, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a poner barras de arriostramiento. Barras, como esta barra, como si fuera de resistencia. Una barra de arriostramiento que pueden ser o longitudinales o pueden ser transversales. Entonces las barras pueden estar fácilmente verticales, horizontales, longitudinales o transversales para unir distintas torres. Es que las torres también necesitan de una buena estructura, entonces para eso emplean las barras de arriostramiento, longitudinales o transversales. ¿Qué pasa con ello? ¿Qué más se puede conocer de esto antes de pasar a las cimbras porticadas? No, pues, ¿qué te dijera? Más que todo, las cimbras cuajadas en España la usan para una dirección en ferrocarriles que recomiendan las cimbras cuajadas para sus proyectos de construcción. Cimbras cuajadas para hacer puentes ferroviarios de hormigón. Entonces vemos que las vías de puentes ferroviarias son hechas en hormigón que no tienen más de 15 metros de altura y que están mirando siempre las distancias que hay en medio de los apoyos de las cimbras. ¿Cuáles son las distancias que van a haber en medio de los apoyos? En medio de las cimbras. Entonces ya habíamos conocido este asunto.
Venga, ahora vámonos con las cimbras que son porticadas o cimbras diáfanas. Mira, hay diferencia entre las cimbras cuajadas y las cimbras diáfanas, porque las cimbras porticadas o diáfanas se hacen necesarias cuando se ejecuta una cimbra de un paso superior sobre un obstáculo. Las cimbras cuajadas, por favor que no tengan obstáculo. Cuando no haya ningún obstáculo, cuando no hayan obstáculos, hagamos cimbras cuajadas. Cuando sí hayan obstáculos, cuando sí sea el asunto, cuando haya un obstáculo, vamos a hacer cimbras porticadas. Es que su nombre lo indica. Se utilizan una cimbra porticada cuando esta estructura se encuentra, digamos, a 16 metros de altura. Con respecto a la superficie del apoyo de la cimbra, vamos a necesitar que esté bien aporticado. Sistema completo de algo así parecido a la palabra porticado, como que se puede, un sistema completo de porticado, como que está segura con un pórtico, está formada por un pórtico. Esta cimbra porticada está sembrada, ¿no? Está formada por un pórtico y lo concentran el poder transmitir las cargas al terreno. En una cimbra con un pórtico para transmitir cargas al terreno, listo. Es una estructura que se va a cimbrar sobre arcos. Entonces nos están hablando que la cimbra porticada soporta obstáculos, que está hecha, formada por pórticos que permiten que se transmitan las cargas hasta el terreno y que es una estructura a cimbrar sobre arcos o acueductos o viaductos. Y que la diferencia con las cimbras cuajadas es que tienen obstáculos, que resisten los obstáculos de la topografía. Son muy ganadores entonces. Y que pueden ser de 16 metros de altura, las porticadas. Sí. ¿Y qué más? Ok, ahí las desventajas sería que es demasiado costo y demasiado tiempo de montaje. Y que no importa. Cuando la superficie de apoyo tiene la suficiente capacidad, se hace necesario concentrar cargas en una zona de apoyo predeterminado. Ok, cuando tiene una suficiencia de capacidad, se hace necesario concentrar cargas en zonas que han sido predeterminadas. Sí, como lo que ocurre una cimbra porticada, por favor. Sí, una cimbra porticada, vamos a repetir. Una cimbra porticada, por favor. Entonces es una estructura de cimbra que se encuentra a 16 metros de altura con respecto a la superficie. Una cimbra de estas, cuando su superficie de apoyo tiene la suficiente capacidad, se hace necesario concentrar cargas en zonas de apoyo. Mm, Cargas en zonas de apoyo. Dame una cimbra porticada, por favor. Cuando exista una servidumbre que se va a respetar. Así, cuando haya una zona de instalación en la cimbra, ¿y qué pasa con esta zona de instalación de la cimbra? Hayan que sortearlas para permitir el paso de un tráfico preexistente, tráfico propio de la obra. Bueno, digamos que cuando vamos a tener que hacer una cimbra porticada, cuando la estructura de la cimbra se encuentra a 16 metros de altura, una superficie de apoyo de cimbra de 16 metros de altura. Cuando la superficie de apoyo tenga la suficiente capacidad y sea necesario concentrar las cargas en una zona de apoyo. Cuando existan servidumbre a respetar en zonas de instalación de la cimbra. ¿Cuándo más? Permitir el paso del tráfico. Cuando existan accidentes, digamos, entre ríos, arroyos, vamos, todo esto.
cuando haya una estructura, cuando sea una estructura con vanos, existe la posibilidad de reutilizar los módulos de la cimbra mediante, bueno, ripados. Entonces, ¿cuándo vamos a usar una estructura porticada? Es una estructura con vanos. Entonces, la estructura porticada es una estructura con vanos, y tiene la posibilidad de ser reutilizada en medio de los módulos de la cimbra, mediante algo llamado el ripado. El ripado, por favor, para las cimbras porticadas. ¿Cuándo entonces vamos a hablar de la cimbra porticada? Es que la cimbra porticada permite salvar luces. Ellos dicen salvar luces entre 6 y 16 metros. Bueno, esto es a partir de esta altura, de 6 metros o 16 metros. 16 metros. Que se pueden soportar que se trasladen las cargas al terreno. Se van a soportar las cargas que bajen hasta el terreno de 6 a 16 metros. Y soporta también cargas de ¿cuántos kilonewton? Kilonewton. Mira, esta cimbra porticada puede resistir cargas, puede soportar las cargas de 120 a 450 kilonewton. O también, inclusive, otro nivel, 2000 kilonewton. Las cimbras porticadas, por una parte, 120 o 450 kilonewton. Pero ya a niveles mayores son capaces de soportar 2000 kilonewton. Soportar cargas de 2000 kilonewton. Es que mira, se componen de las cimbras porticales, se componen de cimbras, se componen de vigas que son articuladas, se componen con secciones triangulares. Una sección triangular, por favor. Una sección cuadrangular, ¿no? Cuadrangular. Además, una utilización de los elementos de resistencia que sean desmontables. Elementos de acero de alta resistencia. Entonces, la cimbra porticada tenemos que se compone de ¿qué? De cimbra, de vigas articuladas. Sí, otra vez, cimbras, vigas aporticadas, vigas articuladas con secciones triangulares, con secciones cuadrangulares, ¿no? Cuadrangulares. Y además, utilícese con acero de alta resistencia, ¿sí? Pues son elementos desmontables. Pero mira, cimbra portical, ¿no? Una cimbra porticada para hablar de pilares. Se ensamblan los pilares con un módulo plano, formado por tubos de perfil circular. Los pilares se van a estar ensamblando con módulos planos formados por tubos de perfil circular y se forman con un acoplamiento en medio de los elementos planos que van unidos formando módulos. Estos pilares son formados por un acoplamiento de elementos planos unidos que forman módulos. ¿De cuántos metros? De 0,75 metros, de 2,50 metros. Los pilares, su altura está regulada con los husillos roscados. Entonces, los pilares van a tener una altura regulada debido a que están los husillos roscados. Además están las vigas que se montan con módulos de perfiles tubulares. Las vigas que se montan van a ir también acompañadas de módulos de perfiles tubulares. Y esto va haciendo mucha ensamblaje, porque las vigas se van a estar montando mediante algo llamado los bulones. Bulones, van a estar montando para estar ensamblados como un módulo de perfiles tubulares en medio de los pilares. La cimbra
es una estructura provisional. Entonces requiere de un propio proyecto, de un propio cálculo, de unas propias hipótesis de cuáles son las cargas que se van a llevar al terreno. Y también requiere de un diseño de montaje, no un diseño de sonrisa, un diseño de montaje o desmontaje que va gracias a una empresa especializada. Cimbra porticada. Cimbra sea estable. ¿Qué es lo que hace que esta cimbra porticada sea estable ante los pandeos? O que carezca de inconvenientes para los accidentes. Bueno, porque también se va a estar poniendo las contraflechas necesarias para que no hayan deformaciones. Cimbras con contraflechas para evitar accidentes. Así es. Así es. ¿Qué culpa? Si la norma UNE-N 128.12 habla de los forjados que son sucesivos. Estos forjados que son sucesivos están siendo sometidos a montajes. Montajes de las cimbras y desmontajes de las cimbras. Que hay cimbras tubulares tipo PAL, claro que sí, que permiten el paso superior del hormigón, claro que sí. ¿Qué es este hormigón? Es post-dentado. Entonces las cimbras tubulares o tipo PAL permiten el paso del hormigón post-dentado. En medio de componentes de cimentaciones están las cimbras, son cuajadas o porticales. ¿Cuál es la diferencia? Que las cuajadas no soportan los obstáculos topográficos. Las cimbras porticadas sí, sí las pueden desarrollar bien. A esto nos enfrentamos en esta introducción a las cimbras cuajadas, las cimbras porticadas. En general, a las cimbras, porque también están la estructura de las torres y los elementos en la parte de arriba y en la parte de abajo, los tipos de materiales. Muchas gracias a todos. Que disfruten. Las cimbras están en todas partes.